discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Padre, gracias te doy por tu misericordia. Gracias por tu infinito amor, por concedernos a los que estamos aquí estar reunidos. Gracias por la fidelidad de algunos hermanos, Señor, que son tan fieles, son tan firmes. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta casa, por este lugar que nos diste, el cual podemos disfrutar, en el cual podemos reunirnos. Antes nos quejábamos porque no teníamos un lugar, ahora lo tenemos, pero algunos no lo aprovechan, no están. Quizá hace falta esfuerzo, quizá hace falta más compromiso, quizá algunos están enfermos, quizá hace falta entendimiento, quizá hace falta salud. Bueno, tú conoces la necesidad, Señor. Generalmente la necesidad realmente está en el corazón. El problema real es el corazón humano. Por tanto, yo te pido, Señor, que tú obres allí, que tú conviertas las personas, que tú conviertas el corazón humano, que tú trates con nosotros desde allí, desde lo profundo de nuestro ser, para que haya deleite en las cosas tuyas, haya deleite en Cristo. Realmente, generalmente el problema está allí, que no hay deleite en Cristo. Cuando estamos pecaminosos es porque nos deleitamos más en el pecado que en Cristo. Así que yo te ruego, Señor, danos deleite en ti, que podamos hallar gozo en tu presencia y plenitud de gozo a tu diestra. Oh Padre Celestial, allí está nuestro gozo y la plenitud, que es Cristo sentado a tu diestra. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a verte, a deleitarnos, a gozarnos en ti. Y también a gozar y a disfrutar la comunión con la iglesia, Señor. Yo te pido por cada uno de los hermanos, aún de los que se han ido y que están considerando volver, pero lo que luego hay otras cosas, otros intereses en el corazón. Yo te pido por todos, Señor. Te pido que bendigas esta casa, esta iglesia, porque entiendo que tú no haces cosas en vano. Si nos diste el lugar, es porque tú vas a llenar el lugar y tendremos que salir de aquí, porque este lugar será insuficiente, Señor. Oh Dios, yo sé bien lo que tú hablas en tu palabra y lo creo firmemente. Por tanto, Señor, yo predico a la iglesia como un lugar lleno, porque sé bien, Señor, que tú no haces cosas en vano y que tú vas a salvar gente, que tú traerás y añadirás a la iglesia los que has de salvar. No por nuestro labor, que si tú no edificas la casa, en vano es nuestro trabajo. Así que yo te ruego, Señor, edifica, aumenta, Señor, engrandece y embellece tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Judas, versículo 24. Dice la bendita palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y, por supuesto, el texto queda cortado porque es complemento del 25. Pero hoy vamos a concentrarnos solo en esas palabras. Amados hermanos, Judas tenía un gran interés, un profundo anhelo de escribir a la iglesia sobre asuntos de nuestra común fe, de nuestra común salvación. No obstante, Judas entendió que la iglesia debía ser advertida urgentemente sobre el peligro de la apostasía, es decir, sobre el abandono de la fe y sobre la interpretación errónea de las Escrituras. Así que Judas nos está enseñando a oponernos a los apóstatas infiltrados en la iglesia. Ahora bien, amada iglesia, nosotros estamos viviendo en tiempos donde la apostasía ya está muy avanzada. Hoy es apostasía profesionalizada.
Y muchos han sido arrastrados por estas corrientes falsas hacia el engaño y hacia la destrucción. No obstante, Dios ha prometido guardar, ha prometido preservar a su pueblo. Y esto es algo que Él está haciendo fielmente. Leemos en la carta que la apostasía se ha infiltrado en la iglesia, se ha infiltrado en la iglesia. Y que nosotros tenemos que luchar ardientemente en contra de ella y permanecer firmes en la fe. Y la enseñanza que nos fue dada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, hermanos, en el versículo 1, que Dios elige, que Dios llama y que Dios da seguridad al creyente. Vemos el tierno amor de Dios y el delicado cuidado de Dios que Dios tiene para con la iglesia. Y que hemos sido eternamente amados por Dios. Todo eso está en el versículo 1. De manera que Judas es un instrumento de Dios para advertir y guardar a los creyentes. Por lo consiguiente, Judas está enfocado en confrontar la apostasía, es decir, la deserción de la fe bíblica verdadera. Así que tenemos esta carta para condenar a los apóstatas y para alentar a los creyentes a contender por la fe. Una carta que llama al discernimiento por parte de la iglesia y a una defensa rigurosa de la verdad bíblica, siguiendo el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los apóstoles. Pero si los creyentes tenemos que contender ardientemente por la fe para mantener la pureza doctrinal de la iglesia, necesitamos ser dotados de gracia. De otra manera, esta contienda nos llevaría a aniquilarnos unos a otros, puesto que la verdad sin amor es crueldad. Y dicho sea de paso, el amor sin verdad es romanticismo. Por eso, en el versículo 2, Judas ora por la iglesia para que sea llena de misericordia, para que sea llena de paz y para que sea llena de amor. Con esos tres elementos podremos contender ardientemente por la fe. Y habiéndonos dado la razón por la cual escribió la carta en el versículo 4, esto es, que algunos hombres han entrado encubiertamente, estos hombres son impíos y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Luego en el versículo 5 nos recuerda que el mismo Señor que salva es el mismo Señor que también condenará. En el versículo 6, Judas nos dice que Dios tiene un día señalado para el juicio y que toda criatura que se ha rebelado contra él, aún los ángeles, será juzgada. Y justo en el versículo 7 se nos muestra la forma en que se ejecutará el castigo en el juicio final. Por cierto, lo que estábamos viendo en Apocalipsis y lo que veremos de hoy en 8 en el capítulo que nos corresponde. Aún así, Judas nos dice en el versículo 8 que estos falsos maestros viven en ilusiones, fuera de la realidad, lo que los lleva a su rebeldía en el plano físico, en el plano moral y en el plano espiritual. El versículo 9 es una ilustración acerca de cómo, aunque un ser pueda tener mucha autoridad, aún así está por debajo de la suprema autoridad de Dios. De modo que el versículo nos habla sobre los rangos de autoridad. Ahora bien, hermanos, el versículo 10 se resalta la torpeza de los falsos maestros por su temeridad para blasfemar y por la destrucción a la que marchan. Y luego en el versículo 11, Judas se lamenta a la manera de los profetas del Antiguo Testamento,
Lo que vamos a ver de hoy en 8 en el capítulo 18 de Apocalipsis es precisamente eso, una endecha, un lamento por la destrucción del malo. Y Judas se lamenta como Cristo también lo hizo con respecto a los fariseos hipócritas. Este lamento era para condenar a personas o a pueblos enteros. Judas dice, ay de ellos. El ay de Judas es una advertencia a los falsos maestros que están marchando hacia la destrucción. Judas se lamenta no solo de su condición, sino del juicio que les espera. Ya en el versículo 4, él ha dicho que estos hombres han sido destinados para esta condenación. Estos hombres siempre han de estar presentes a través de toda la historia. Es decir, la iglesia durante toda su historia ha tenido falsos maestros, gente infiltrada. Y luego, en el versículo 12, Judas describe la condición de ellos y deja ver claramente que estos falsos andan mezclados libremente entre los preciosos miembros de la iglesia. No obstante, Judas los pone en evidencia. El versículo 13 muestra que los falsos maestros no tienen paz. Ellos son inestables, andan errantes y solo les espera la condenación eterna. Y el versículo 14 nos muestra que estos falsos maestros ya estaban anunciados y ya estaban denunciados desde antaño, pero también estaba profetizado su juicio. Y en medio de este juicio podemos ver la esperanza de la iglesia. Es decir, hermanos, podemos ver el regreso de Cristo a la tierra. Ahora bien, hermanos, en el versículo 15 podemos ver la razón de su regreso, la condenación de los impíos y la gran victoria del Señor. Nuevamente lo veremos en Apocalipsis 18, de hoy en 8. El versículo 16 cierra una sección donde Judas describe las características de los falsos maestros, lo que viene haciendo desde el versículo 5. Y lo que podemos ver en el texto es como estos perversos diluyen el evangelio en pura palabrería, y cuya intención es obtener alguna ganancia de ello, una ganancia económica. En el versículo 17, Judas advierte sobre lo importante que es no olvidar lo que ha sido dicho y predicado por los que verdaderamente son del Señor, ya que justo así seremos protegidos de caer en el error de las palabras infladas de los falsos maestros. En el versículo 18, Judas nos habla de un aviso dado por los apóstoles del Señor. Ellos avisaron sobre los malvados falsos maestros y su nefanda conducta e ignominioso carácter. El 19, allí podemos ver los resultados de una vida guiada por los sentidos y no por la palabra de Dios. Y el versículo 20 es un contraste. Notamos este contraste entre los que no tienen al Espíritu Santo y causan destrucción y los que orando en el Espíritu Santo son verdaderamente edificados en la fe. O sea, hay dos formas de orar. El versículo 21, allí podemos ver el eterno amor de Dios y la misericordia de Cristo para con su iglesia. Es este amor y misericordia lo que preserva al creyente del error apóstata. El versículo 22 nos muestra un llamado de gracia. Tener una ocupación en el reino de Dios es una dignidad que el Señor ha concedido al creyente. Por lo tanto, esta ha de desempeñarse con excelencia para Dios y misericordia hacia nuestros hermanos. No es una opción dejar al hermano en el error. Escuchen, no es una opción dejar al hermano en el error. Es un deber mostrarle el evangelio. Pero aún más, en el versículo 23 vemos que por el evangelio no solamente convencemos al que duda,
sino que también salvaremos al perdido. No obstante, también es el Evangelio mismo el que condena al impío. Ahora bien, hermanos, en el versículo 24, nuestro texto de hoy, se nos muestra al glorioso Dios, se nos muestra su ser y se nos muestra su obrar. Y esta es la razón, amados hermanos, por la que he titulado este sermón, Aquel gran Dios, aquel gran Dios. Amados hermanos, esgrimiré para ustedes este texto en 2 puntos. Nuestro primer punto, lo que Él es. Y nuestro segundo punto, lo que Él hace. Les recuerdo nuestro título, aquel gran Dios. En la primera línea del texto, lo que Él es. En la segunda línea de nuestro texto, lo que Él hace. Miremos, amados hermanos, tranquilamente y despacio nuestro primer punto, lo que Él es. Acompáñenme, amados hermanos, a leer nuestra primera línea del texto. Y a aquel que es poderoso. Y a aquel que es poderoso, lo que Él es. Amados hermanos, esto es un presente de ponente participio en el idioma original. Significa que Dios es el Padre, que Dios el Padre continúa siendo capaz de actuar. Él es poderoso. Su voluntad es en un mundo de maldad, Él es poderoso para seguirla haciendo. Este, por supuesto, es un grandioso título para Dios. Aquel que es poderoso es un título de Dios. En Romanos 16:25 leemos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios poderoso puede confirmarnos. Luego leemos la misma idea en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ustedes recuerdan que hace un momento estaba orando diciendo al Señor que yo sabía bien lo que Él decía en su palabra, que Él es poderoso para responder con mayor abundancia de lo que nosotros pedimos. Y si hemos pedido al Señor por nuestros hermanos, seguramente veremos el fruto, pero en abundancia. Así que Dios es poderoso, todopoderoso. Él es el omnipotente. En Éxodo 15:6-7 leemos, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste ira, los consumió como hojarasca. Arthur Pym describe el poder de Dios como la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada. Todo lo que le dicta su sabiduría infinita. Todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Dice el hermano Tim, a menos que creamos que es no solo omnisciente, sino también omnipotente, no podemos tener un concepto correcto de Dios. El que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Fin de la cita. Él tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el que dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, no los humanos, no sus criaturas. Sus criaturas solo estamos limitados a obedecerle.
a creer y a caminar por la senda que Él ha señalado, diciendo, este es el camino bueno. Él tiene entonces no solo su voluntad para resolver y determinarlo, sino para llevarlo a cabo. Así como la santidad de Dios es la hermosura de todos sus atributos, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de su naturaleza divina. Es decir, así como la santidad atraviesa todos sus atributos, el poder de Dios es santo, su ira es santa, su misericordia es santa, su amor es limpio y santo. Todos sus propósitos son santos, todos sus pensamientos y todo su ser es santo. También su poder es el que atraviesa todas sus acciones. Dios por su poder hizo la tierra, Dios por su poder todos los cimientos del mundo, Dios por su poder creó el universo, Dios por su poder determina el juicio eterno, determina la salvación, determinó levantar a Cristo de la tumba, determinó salvar una iglesia, determinó condenar al impío y tiene el poder para hacerlo. Dios por su poder abrió el mar rojo, Dios por su poder liberó a su pueblo de Egipto. Y todas sus acciones de misericordia, de amor y de justicia las lleva a cabo por su eterno poder. El poder de Dios es como Él mismo, es infinito, es eterno, es inconmensurable, no puede ser contenido, no puede ser limitado, no puede ser frustrado por ninguna de sus criaturas. Él es Dios Todopoderoso. En el Salmo 18, 13 al 15 leemos, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y luego en el Salmo 89, 6 al 8, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y luego también leemos esto en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Amados hermanos, en la misma esencia y en la misma naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que la misma creación revela y del que nuestra pequeña mente y el que con nuestra pequeña mente podemos imaginar. He ahí, hermanos, lo que Él es, lo que dice nuestro texto que Él es. Él es poderoso y aquel que es poderoso, aquel gran Dios es nuestro título y aquel que es poderoso. Ahora, hermanos, en nuestro texto, ¿cuál es el propósito de ese poder según nuestro versículo? ¿Cuál es el propósito de este poder? Hacer esta pregunta al versículo nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que Él hace, lo que Él hace. Lean conmigo, amados hermanos, la segunda línea de nuestro texto. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él, delante de su gloria con gran alegría. Leo nuevamente. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice en nuestro texto que Él nos guarda sin caída.
Amados hermanos, hace unos años, yo, siendo un muchacho y trabajando en una empresa, fui invitado por mi jefe, que era el dueño de la empresa, a acompañarlo en un viaje, a visitar sus haciendas. Fue para una Semana Santa y estábamos en una de sus fincas en Risaralda y nos desplazamos por dentro de la montaña hacia un lugar llamado El Tambo. Pero sabiendo ellos que yo era un muchacho simplemente citadino y un muchacho inexperto en montar una bestia, yo vi cómo ellos alistaron los caballos, se alistaron y ensillaron, y todos se montaron, y a mí ya venía, la otra bestia era para mí, pero todos se montaron en caballos y a mí me tocó una mula. Así que yo me monté en la mulita, pequeña, y ellos me aseguraron, me dijeron, agárrese de aquí y no se suelten todo el camino. En ese momento yo pensé que era exagerado lo que estaban haciendo conmigo, pero cuando íbamos en el camino comprendí por qué lo hicieron. Cuando comenzamos a andar hacia el lugar donde íbamos, que era un lugar de misa, era una Semana Santa, entonces teníamos que ir allá. Yo solamente iba acompañándolos. Ellos comenzaron a más o menos a galopar más o menos rápido y la mula comenzó a andar muy despacio, así que ellos me dejaron. Ellos iban andando y cuando comenzamos por el monte comprendí por qué me subieron en esa mula. La mula veía los despeñaderos y ella pasaba con mucho cuidado. Se movía bruscamente, pero nunca se cayó. No había forma de que esa mula se fuera al despeñadero. Un caballo sí. Un caballo podría peligrosamente irse al despeñadero, pero la mula jamás caería en el despeñadero. Porque la mula cuando ve el peligro va muy despacio y si es muy peligroso se detiene y piensa muy bien cómo dar el paso. Así que yo llegué como unos 20 minutos después al lugar y no tuve que hacer nada. Ella sabía el camino y sabía hacia dónde íbamos. Así que nuestro texto dice, para guardaros sin caída, para guardaros sin caída. Y he puesto esta ilustración porque lo que hicieron estos amigos míos fue subirme en un animal para guardarme sin caída. Todo lo que yo tenía que hacer era estar muy aferrado al animal y él me iba a llevar. Guardar, hermanos, en nuestro texto significa brindar protección contra un ataque externo. Es un verbo aoristo que contempla la acción en su totalidad. Esta es una metáfora que se refiere a unos pies asegurados. Es decir, sus pies están bien anclados en el piso para que no se caiga. Él lo tiene sujeto y lo guarda sin caída. Para que no se caiga, lo tiene asegurado al piso. Esa es la idea que leemos en griego en nuestro texto, guardarlo sin caída. Es para significar el cuidado que Dios brinda a sus hijos. La locución sin caída es un adjetivo verbal que expresa una voz pasiva junto al negativo, es decir, para que no seamos víctimas de tropiezo, para no ser víctimas del tropezar. Todos aquí, bueno, excepto una persona, pero tiene sobrinos, tenemos hijos. Ah, bueno, 2 personas, pero han tenido sobrinos o tienen sobrinos. Y seguramente intuyo o presiento o es decir, concluyo que ustedes alguna vez tuvieron a sus hijos en sus brazos, a sus sobrinos, perdón, los que no tienen hijos, o cuando estaban dando sus primeros pasos, los sostenían. ¿Para qué era eso? Para guardarlos sin caída. En el sentido negativo de nuestro texto en griego, para impedir que ellos fueran víctimas de tropezar. Eso es lo que quiere decir nuestro texto. Que Dios es poderoso para impedir que nosotros tropecemos en el error. De los falsos maestros de los cuales Judas está haciendo referencia, que están infiltrados en la iglesia.
¿Se entiende? Alguna vez en una conversación con un pastor, hablábamos de un lugar donde el pastor se había desviado mucho, pero mucho, y se había tropezado en las aguas turbias del liberalismo. Para los que no comprenden eso, les digo, el liberalismo son unas aguas, es un río caudaloso que desborda en unas cataratas allá al fondo. Hay una cosa que se llama ateísmo. Ese es el resultado de todos los teólogos liberales. Caerán en el ateísmo. Lo último, no creen en nada porque la Biblia no fue inspirada por Dios. La Biblia no es palabra de Dios. Así que en esa conversación con ese pastor, yo le dije lo siguiente. Hablábamos de algunos hermanos que estaban ahí. Y yo le dije, hermano, yo creo que a este hermano, hay algunos hermanos en la congregación que no le entienden, que ellos no le entienden lo que él dice. Y esa es la forma como que Dios los guarda a ellos de caer en eso que esa persona está predicando. Le decía yo, de pronto en mi ignorancia, de pronto no es así. Pero lo que quiero significar en este momento es que si ahí, en ese lugar donde está hablando mentiras y donde se está apostatando de la fe, hay algún salvo, ese será guardado. Ese será guardado y será preservado por el poder de Dios. De alguna manera. Quizá en ese momento la persona no entiende lo que este mentiroso está diciendo y no le llega. ¿Sí? O por el contrario, lo entiende muy bien y entonces no lo cree. ¿Se entiende? No entiende porque a mí me pasó eso. Hubo momentos en mi vida que yo decía, yo no sé, pero esto no es. No sé si a ustedes les ha pasado eso en alguna época de sus vidas, de su cristianismo. Cuando yo escuchaba cosas en la iglesia decía, no sé, esto no es. Yo no entendía, no sabía, y al ir leyendo las escrituras, pues me fueron dando luz y fui entendiendo que eso no era. Pero cuando yo no lo sabía, pero no lo recibía, porque el poder de Dios estaba guardándome de no tropezar. Y eso es lo que Dios hace, y eso es el significado del texto, lo que estamos leyendo. Judas está identificando a aquellos quienes han tropezado en el error. Judas los está señalando, los está poniendo en evidencia, junto con el negativo no ser víctimas de tropiezo de ellos. Y Judas está diciendo que Dios es capaz de estabilizar a los creyentes verdaderos. Alguna vez, creo, todos los que estamos aquí, entiendo, militamos en alguna forma de predicación o en alguna forma de pseudoevangelio, ¿o no? Pero Dios fue poderoso para estabilizarnos y para guiarnos a toda verdad, como dice su palabra, que Él nos guía a toda la verdad. Judas entonces está señalando a estos y los está identificando. Así leemos en el Salmo 121:3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y luego el 17:5 de los Salmos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y luego 66:9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y luego 94:17-18. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y luego 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Y en otra escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el segundo elemento que encontramos en nuestro punto es que Él nos presenta sin mancha delante de Él. Nuestro texto dice,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Aquí es donde la iglesia dice amén. Voy a repetir eso porque es una verdad, tremenda verdad del Evangelio que acabé de escribir. Hermanos, Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Amén. Amén significa así es, así sea. Es una palabra griega. Esto lo hizo Cristo mediante su sacrificio, mediante su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Cristo nos lavó con su sangre. En Apocalipsis ya leímos, cuando comenzamos a estudiarlo, al que nos amó y nos lavó con su sangre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es lo que leemos en Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y luego en primera carta Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en Salmo 103, 1-5, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados hermanos, es necesario precisar que Dios brinda los medios de defensa contra todo asalto. Dios brinda los medios necesarios contra todo asalto. Así que es necesario llamar a la iglesia a que echemos mano de esos medios de gracia. ¿Cuál es la forma poderosa en que Dios preserva al creyente sin mancha y sin caída para presentarlo con gran alegría delante del Padre Celestial? Estos medios los conocemos nosotros como medios de gracia. Tenemos las Escrituras, hermanos, el poderoso medio de gracia, la espada del Espíritu. Tenemos la oración, que es la comunión del creyente con Dios. Tenemos la congregación, que es la comunión entre creyentes. Tenemos la predicación, que es el sometimiento del creyente al Evangelio. Tenemos la autopredicación, que es la meditación, el devocional del creyente con Dios. Tenemos la vida. Tenemos las relaciones familiares. Son medios poderosos con que Dios preserva al creyente. Así que aquí hay una doble acción, porque el poder de Dios no exime al creyente de responsabilidad. Aquí está el poder de Dios, pero hay algunos creyentes que no están. Asimismo, debe el creyente utilizar estos medios para protegerse. Debe el creyente utilizar estos medios para estar protegido. Asimismo, en su carta, Judas enseña la doble doctrina del cuidado protector de Dios y de la responsabilidad humana.
La doble doctrina. El cuidado de Dios es una doctrina, pero la responsabilidad humana es otra doctrina. Cuando tú pecas, hermano, eres tú. Y cuando tú no pecas, es Dios. La gracia de Dios restringiendo el pecado en ti. ¿Se entiende? Tú eres responsable de tu pecado. Darás cuenta a Dios. Pero si te humillas, la gracia te limpia. La acción de Dios te libra y te preserva sin mancha para ser presentado en Cristo con gran alegría, en el justo. Dios, o Judas más bien, les asegura a sus lectores que Dios es capaz de guardarlos, de no caer, en el versículo 24, y les pide que se mantengan en el amor de Dios, en el versículo 21, la doble acción. Es decir, el poder de Dios, la responsabilidad del cristiano. Dios asegura a sus lectores que Dios es capaz de guardarlos sin caída, pero luego en el versículo 21 les dice que se mantengan en el amor de Dios. Les confirma que Dios los presentará sin tacha en la gloria eterna, versículo 24. Pero a ellos se les pide que deben edificarse mutuamente en la fe, versículo 20. Es decir, la fe sin obras es muerta. La fe que vive es la fe que tiene frutos. Es decir, la razón por la que hoy hay una gran ausencia es por falta de fe. El gran problema del corazón humano es que no tiene fe. Y la salvación es por fe. El tema, hermanos, es que no hemos comprendido la salvación. Y abordo esto porque nuestro texto es eminentemente soteriológico. Aborda la doctrina de la salvación. La razón por la que muchas veces somos, no voy a decir esta palabra que es fuerte, somos mediocres en nuestra relación con Cristo y en el servir en la iglesia, es porque somos hombres sin fe. Cuando Cristo regañó a sus discípulos, la frase que les decía era, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hermanos, debemos nosotros orar por esos hombres de Señor, te suplicamos, por favor, aumentanos la fe. Guardada las proporciones y bien interpretado el texto. Hago el comentario porque algunos interpretan rangos de fe y cosas así raras. Pero es una oración sencilla, con un lenguaje sencillo, con una mente sencilla, con una vida sencilla, sin complicaciones teológicas o gramaticales. Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Y Dios entiende bien lo que estoy pidiendo. No hay necesidad de explicarle ni de predicarle a Dios, ni de enseñarle teología a Dios. Es una oración simple. Es una oración humillada, Señor, o un creyente humillado. Dios, guárdame, auméntame la fe. Para poder servir, para poder vivir la vida cristiana. Porque la salvación es por fe. Por tanto, la vida cristiana es por fe. Porque la salvación es un auristo, es una acción continua. Dios, microsegundo a microsegundo, nos está salvando. ¿Se entendió lo que dije? Dios, microsegundo a microsegundo, nos está salvando. Y si hay una partícula más pequeña del tiempo, pues que alguno la diga. Entonces, voy a unir las partículas del tiempo en una línea continua, en el verbo auristo, salvación. Dios nos está salvando. Desde la eternidad pasada
hasta la eternidad futura. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos está salvando. Dios está formando un pueblo. Dios lo está preservando sin mancha y sin caída. Solamente el transcurrir por la tierra es el momento histórico, porque nosotros leemos en la Biblia, pero llegado el tiempo, Dios hizo esto o aquello. Llegado el tiempo nació Cristo. Llegado el momento murió Cristo. Llegado el momento resucitó Cristo. Llegado el momento regresará Cristo. Llegado el momento que naciste. Llegado el momento creciste y te predicaron. Llegado el momento creíste. Llegado el momento te haremos unas honras fúnebres. Y entonces estarás en la gloria eterna, en la eternidad futura. Para nosotros, para nuestra pequeña mente humana, para Dios, Dios lo hizo. Él es un eterno presente. Dios es. Él es el que dice, yo soy. No yo fui, no yo seré. Yo soy eternamente presente. La salvación. Entonces, amados hermanos, ¿qué más nos está enseñando nuestro texto? Porque ya esgrimí mucha teología para ustedes hoy. Este pasaje, hermanos, nos está mostrando la brillante salvación que Cristo hizo por nosotros. Como ya lo dije anteriormente, el pasaje es eminentemente soteriológico, aborda la doctrina de la salvación profundamente y tiene dos aspectos poderosos. El primer aspecto es que nuestro texto declara con precisión la doctrina de la perseverancia final o la de preservación de los santos. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esto es que todo verdadero creyente será preservado hasta el final y presentado justo delante del Padre. No que el creyente persevera en Cristo, sino que Cristo persevera en el creyente. En Filipenses 2, 12 al 13 leemos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque no hace falta el pastor para que el creyente sea creyente. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y luego, esto es lo que leemos en Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Actos con P. Produce voluntad, produce actitud, produce capacidad también. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, haciendo Él por Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo en nosotros las acciones, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Textos claros, versículos claros. Y el segundo aspecto del tema de nuestro texto es la glorificación de los santos. Al final, todos los verdaderos creyentes estarán en la mismísima presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre, porque este es el propósito por el cual Dios nos creó y por el cual nos llamó por el Evangelio, para que le conozcamos a Él y para que disfrutamos de Él para siempre.
El culto, amados hermanos, no es un peso. El culto es un disfrute. Orar no es una carga. Orar es un disfrute. Ofrendar, hermanos, no es una carga. Si tú estás cargado, si das con pesar, no ofrendes. Dios no recibe esa ofrenda. Cualquiera que sea, en dinero, en canciones, en oración, en venir al culto. Si no lo haces con gozo y alegría, Dios no recibe ese culto tuyo. Porque Dios no quiere hijos a regañadientas. Dios no quiere nada por obligación. Me he opuesto vehementemente a las cosas en la iglesia por obligación. Hay veces toca, por tecnicismos que se dan, que es obligatorio tal cosa, pero Dios no quiere nada de eso. Dios quiere unos hijos alegres, que ofrenden con alegría, que canten con alegría, que estén actos con actitud. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? ¿Creen ustedes que era una carga para Ana cantar cuando salió del Mar Rojo? ¿Creen ustedes que ellos estaban aburridos de cantar? Eso fue una alegría tremenda. Habían sido liberados del látigo egipcio, aunque después añoraban la comida que según ellos era abundante en Egipto. Pero la salvación es eso, hermanos. Hemos sido librados del infierno. Hemos sido librados del infierno. Suficiente para vivir los poquitos 80 años que nos toquen vivir alegres todos los días. Suficiente para que esta verdad que le estoy esgrimiendo hoy destruya todo que le roba el gozo. Destruya todo elemento que le roba la paz. Pues si tú no sales de aquí hoy gozoso y henchido tu corazón de alegría a predicarle a Cristo a todo el mundo, no sabría yo más que predicarles en esta iglesia. Si estas verdades eternas del Evangelio no destruyen lo que roba tu paz, lo que te afana, lo que te preocupa, entonces, ¿qué más te digo, hermano? Pues el texto nos dice que tenemos un Dios poderoso que nos está preservando en la línea para nosotros del tiempo. A Él no existe eso. Para Él nos preservó. Lo que te estoy diciendo, amados hermanos, es que no te vas a ir al infierno. Es que eres salvo. Puedes sonreír. Ahora, hermanos, permítanme pensar un poquito más antes de terminar, porque el texto tiene un brillo poderoso. Pensemos en nuestro amado Salvador. ¿A quién se refiere la palabra aquel? ¿Recuerda nuestro título? Aquel gran Dios. Aquel que es poderoso para presentaros delante de Él. Así que hay dos. Aquel y Él. ¿Y quién es aquel? ¿Quién es el que es poderoso? ¿Quién es el que, según allá en Lucas, Zacarías dice, y Dios nos ha levantado en Israel un poderoso Salvador? ¿Quién es aquel que es poderoso? Hermanos, rápidamente entendemos en nuestro texto que solo uno puede hacerlo. Solo hay alguien que puede presentarnos sin mancha delante de Dios. Solo el que fue tentado en todo y venció toda tentación puede compadecerse de nosotros y guardarnos de caer en la tentación y de guardarnos de caer en el error. Solo Él pagó por nuestros pecados sufriendo la tortura de la cruz.
Solo Él puede justificarnos y por tanto presentarnos delante del Padre como personas justas. Y esto lo hace, hermanos, con gran alegría, con gran alegría, no a regañadientas. Cristo no fue a regañadientas a la cruz. Cristo dijo, Padre, si es posible, si hay otra manera de salvar a la criatura, pasa de mí esta amarga copa. Pero él no estaba en ignorancia, solo estaba expresando su profunda angustia, su profundo dolor. Y mientras sudaba grandes gotas de sangre, él decía, no sea como yo, sino como tú. Y luego, cuando estaba en la cruz, esto fue lo que dijo, consumado es, hecho está. Y con gran alegría, hermanos, te salvó. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tanta humildad, por tanta dulzura, Señor. ¿Cómo pensar que aún en la cruz había gozo? En medio del profundo dolor, en medio de la profunda tristeza, de la profunda angustia, allá en lo profundo, obedecías al Padre con gozo. Y luego, Señor, viene la fiesta. Viene la fiesta, Señor, con gran alegría. Es extraordinaria tu palabra, es extraordinario lo que vas a hacer. Vamos a quedar admirados, porque a veces pensamos que vas a tener una cara como serio, como lejano, como distante, pero lo que en mi texto deja ver es que estás sonriente, estás alegre. No lo haces con dolor, no lo haces con ningún tipo de añoranza. Saber que yo era un miserable pecador y que me presentas como justo delante del Padre y que por mi culpa tú sufriste tremenda tortura. Sufriste la ira del Dios Santo, pero lo hiciste y te levantaste victorioso de la tumba y con gran alegría me introducirás a la mismísima presencia del Padre Celestial. Bendito seas por esto, Señor Jesucristo. Oh Señor, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Y que esa alegría tuya, Señor, sea entonces nuestra alegría, nuestro gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, tu gozo es nuestro sustento. Es nuestra fuerza, nuestra base, Señor. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria. Y a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo que nos sostiene y nos lleva a la verdad. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo que al reino de